Gracias te damos, bendito Padre Celestial, por este nuevo día que nos regalas, por este nuevo amanecer que podemos contemplar, Señor. Gracias también por la salud que disfrutamos, Señor. Te damos muchas gracias por permitirnos empezar nuestro día mirando tu palabra, leyéndola, analizándola, Señor, y esperando que tu Espíritu Santo nos la grabe en el corazón, en el interior de nuestra vida y que podamos ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Danos mucha sabiduría, Señor, para vivir de acuerdo a tu palabra. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Libro de Sofonías, en la versión Dios habla hoy. Este es el mensaje que el Señor dirigió a Sofonías en el tiempo en que Josías, hijo de Amón, era rey de Judá. Sofonías era hijo de Cusí, este de Gedalías, este de Amarías y este de Ezequías. Esto afirma el Señor. Voy a destruir completamente todo lo que hay sobre la tierra. Destruiré a los hombres y los animales, destruiré las aves y los peces. Pondré tropiezo a los malvados y eliminaré de la tierra al hombre. Esto afirma el Señor. Extenderé mi mano contra el pueblo de Judá y contra todos los que viven en Jerusalén. Borraré de este lugar todo rastro del falso dios Baal y hasta el nombre de sus sacerdotes. Destruiré a los que suben a las azoteas para adorar a los astros y a los que se arrodillan, jurando al mismo tiempo por mi nombre y por el nombre del dios Milcón. También destruiré a los que se apartan de mí, a los que no me buscan ni acuden a consultarme. Guarden silencio en presencia del Señor, porque el día del Señor está cerca. El Señor ha dispuesto un sacrificio y ha consagrado a sus invitados. En el día del sacrificio castigaré a los jefes, dice el Señor, a los hijos del rey y a todos los que visten ropa extraña. También castigaré en aquel día a los que saltan sobre los umbrales y a los que llenan de violencia y engaño las casas de sus amos. Esto afirma el Señor. En aquel día se oirán gritos de socorro desde la puerta del pescado, gritará la gente del segundo barrio, y habrá un gran ruido de derrumbes de entre las colinas. Aúllen ustedes, habitantes del barrio del mortero, porque todos los comerciantes van a morir, todos los que trafican con dinero van a ser destruidos. En aquel tiempo tomarán una lámpara y registraré Jerusalén. Castigaré entonces a la gente que se siente tranquila como el vino reposado y que se dice a sí misma, el Señor no hará nada, ni malo ni bueno. Por eso sus tesoros serán saqueados y sus casas destruidas. Construirán casas, pero no vivirán en ellas. Plantarán viñas, pero no beberán de su vino. Ya se acerca el gran día del Señor, ya está cerca, viene deprisa. El estruendo del día del Señor será amargo. Hasta los más valientes gritarán entonces. Será un día de ira, de angustia, de aflicción, de ruina, de desolación, de oscuridad, de tinieblas, de nublado y sombras profundas. Será un día de trompeta y de clamor contra las ciudades fortificadas y sus altas torres, dice el Señor. Pondré en apuros a la gente, caminarán como ciegos, porque pecaron contra mí, su sangre será derramada como polvo y su carne amontonada como estiércol. En el día de la ira del Señor no salvará a la gente ni su plata ni su oro, porque el fuego del enojo del Señor consumirá todo el país. Todos los habitantes de la tierra quedarán destruidos en un solo instante. Reúnanse, júntense ustedes, gente falta de vergüenza, antes de ser aventados como paja, que en un día desaparece, antes que caiga sobre ustedes la ira ardiente del Señor, antes que caiga sobre ustedes el día de la ira del Señor. Busquen al Señor todos ustedes, los humildes de este mundo.
los que obedecen sus mandatos. Actúen con rectitud y humildad, y quizás así encontrarán refugio en el día de la ira del Señor. La ciudad de Gaza quedará desierta y Ascalón desolada. En pleno día serán expulsados los que viven en Asdod, y los de Ecrón serán arrancados de raíz. Ay de ustedes, gente de Creta, que viven a orillas del mar. Dios ha pronunciado esta sentencia contra ustedes. Canaán, país de los filisteos, te voy a destruir y a dejar sin habitantes. El país que está a orillas del mar quedará convertido en pastizales, donde se junten los pastores, y en corrales para los rebaños. Los sobrevivientes del pueblo de Judá tomarán posesión de ese país cuando el Señor su Dios venga en su ayuda y cambie la suerte de ellos. Allí cuidarán de sus rebaños y por las noches descansarán en las casas de Ascalón. Esto afirma el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. He oído los insultos de los moabitas y las ofensas de los amonitas, porque ellos han insultado a mi gente y se han engrandecido a costa de su territorio. Por eso juro por mi vida que a Moab le pasará como a Sodoma y que los de Amón quedarán como Gomorra, convertidos en campos de espinos, en mina de sal, en un lugar de permanente soledad. Los sobrevivientes de mi pueblo los saquearán y se quedarán con sus tierras. Este es el pago que recibirán Moab y Amón por haber insultado al pueblo del Señor, por haberse engrandecido a costa del pueblo del Señor Todopoderoso. El Señor será terrible con ellos, destruirá a todos los dioses del país y él será adorado en todo lugar, aún por la gente de las islas. También ustedes, los de Etiopía, caerán heridos por la espada del Señor. Extenderá él su mano contra el norte para destruir a Siria y dejará desolada la ciudad de Nínive, convirtiéndola en un seco desierto. La madera de sus casas será arrancada y en ellas se echarán los rebaños de ovejas y toda clase de animales salvajes. El búho y el erizo dormirán en lo alto de sus postres, y los cuervos graznarán en las ventanas y en los umbrales. Esta es la ciudad llena de orgullo que vivía confiada, de la que decían sus habitantes que no tenían igual en el mundo, que no tenía igual en el mundo. Cómo ha quedado desolada y convertida en guarida de fieras. ¿Cuántos, cuantos pasen cerca de ella silbarán y harán gestos de desprecio? Ay de Jerusalén, la ciudad rebelde, manchada y opresora. No escuchó la voz del Señor ni aceptó ser corregida, no confió en Él, no recurrió a su Dios. Sus jefes son como leones que rugen, sus jueces como lobos del desierto que no dejan ni un hueso para la mañana. Sus profetas son insolentes, traidores, sus sacerdotes profanan el santuario y violan la ley del Señor. Pero el Señor está en la ciudad, Él hace lo bueno, no lo malo. Cada mañana, sin falta, establece su juicio. En cambio, el malo ni siquiera conoce la vergüenza. Dice el Señor, he destruido naciones, he arrasado las torres de sus murallas y he dejado desiertas sus calles sin gente que pase por ellas. En sus solitarias ciudades no queda un solo habitante. Pensé, así Jerusalén me temerá y aceptará que la corrija. Así no quedará destruido su hogar por haberla yo castigado. Pero ellos se apresuraron a cometer toda clase de maldades. Por eso espérenme ustedes un día en que me levante a hablar en su contra. Yo, el Señor, lo afirmo. He decidido reunir las naciones y los reinos para descargar sobre ellos mi enojo, mi ardiente ira. Toda la tierra va a quedar destruida por el fuego de mi furor. Cuando eso llegue, purificaré el lenguaje de los pueblos para que todos me invoquen, para que todos a una me sirvan. Del otro lado de los ríos de Etiopía
Mi pueblo disperso vendrá suplicante a traerme ofrenda. En aquel tiempo, pueblo mío, ya no te avergonzarás de ninguna de las acciones con que te rebelaste contra mí, pues entonces quitaré de ti a los altaneros y orgullosos, y nunca volverás a mostrar orgullo en mi santo monte. Yo dejaré en ti gente humilde y sencilla que pondrá su confianza en mi nombre. Los sobrevivientes del pueblo de Israel no cometerán injusticia, ni dirán mentira, ni llenarán de embuste su boca. Podrán alimentarse y yo descansar sin miedo alguno. Canta, ciudad de Sión, da voces de alegría, pueblo de Israel. Alégrate, Jerusalén, alégrate de todo corazón. El Señor ha retirado la sentencia contra ti y ha rechazado a tus enemigos. El Señor, el Rey de Israel, está en medio de ti. Ya no tendrás que temer mal alguno. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no tengas miedo, Sión, ni dejes que tus manos queden sin fuerza. El Señor tu Dios está en medio de ti. Él es poderoso y te salvará. El Señor estará contento de ti. Con su amor te dará nueva vida. En su alegría cantará como en día de fiesta. Dice el Señor: yo te libraré entonces del mal que te amenace, de la vergüenza que pese sobre ti. En aquel tiempo actuaré en contra de todos los que te oprimen. Ayudaré a la oveja que cojea y recogeré a la extraviada. Convertiré en honor y fama en toda la tierra los desprecios que le hicieron en aquel tiempo. Los traeré a ustedes, los reuniré, haré que cambie su suerte y les daré fama y honor entre todos los pueblos de la tierra. Yo, el Señor, lo he dicho. Libro de Ageo. En el año segundo del gobierno del rey Darío, el día primero del sexto mes, el Señor, por medio del profeta Ageo, dirigió al gobernador de Judá, Zorobabel, hijo de Salatiel, y al jefe de los sacerdotes Josué, hijo de Josadac. Y esto es lo que dijo el Señor Todopoderoso por medio del profeta. Esta gente dice que todavía no es tiempo de reconstruir mi templo. ¿Y acaso para ustedes sí es tiempo de vivir en casas lujosas, mientras que mi templo está en ruinas? Yo, el Señor Todopoderoso, les digo que piensen bien en su conducta. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no se sienten satisfechos. Beben, pero se quedan con sed. Se abrigan, pero no entran en calor. Y el que trabaja a jornal echa su salario en el saco roto. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo que piensen bien en su conducta. Vayan a las montañas, traigan madera y construyan de nuevo el templo. Yo estaré allí contento y mostraré mi gloria. Ustedes buscan mucho, pero encuentran poco. Y lo que guardan en su casa, yo me lo llevo de un soplo. ¿Por qué? Pues porque mi casa está en ruinas, mientras que ustedes solo se preocupan de sus propias casas. Yo, el Señor, lo afirmo. Por eso no cae para ustedes la lluvia, ni la tierra les da sus productos. Yo fui quien trajo la sequía sobre los campos y sobre los montes, sobre el trigo, los viñedos y los olivares, sobre las cosechas del campo, sobre los hombres y los animales, y sobre todas sus labores. Zorobabel, Josué y el resto de la gente sintieron miedo cuando oyeron lo que el Señor les decía por medio del profeta Ageo. Esto es lo que Dios el Señor le había encargado que dijera. Entonces Ageo, el mensajero del Señor, les habló en nombre de Dios, diciéndoles: el Señor dice, yo el Señor lo afirmo, yo estoy con ustedes. De esta manera animó el Señor a Zorobabel, gobernador de Judá, a Josué, jefe de los sacerdotes, y al resto de la gente, y el día 24 del sexto mes del año segundo del reinado de Darío, empezaron a reconstruir el templo de su Dios, el Señor Todopoderoso. El día 21 del séptimo mes, el Señor volvió a dirigirse al profeta Ageo y le ordenó que le dijera a Zorobabel, a Josué y al resto de la gente: los que vieron el otro templo en todo su esplendor, digan qué les parece este que tenemos ahora. ¿No les parece que no vale nada comparado con aquel otro?
Pero ánimo, Zorobabel, ánimo, Josué, jefe de los sacerdotes, y anímense todos ustedes, gente del país. Trabajen que yo estoy con ustedes. Yo, el Señor Todopoderoso, lo afirmo. Tal como se lo prometí cuando salieron de Egipto, mi espíritu los acompaña. No tengan miedo. Dentro de poco haré temblar el cielo y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones y traerán sus riquezas y mi templo se llenará de gloria. El Señor Todopoderoso lo afirma. Míos son la plata y el oro. Este segundo templo será más hermoso que el primero. Entonces haré que haya paz en este lugar. Yo, el Señor Todopoderoso, lo afirmo. El día 24 del mes noveno del mismo año del gobierno del rey Darío, el Señor se dirigió al profeta Ageo y le ordenó que en nombre del Señor Todopoderoso hiciera a los sacerdotes las siguientes preguntas en relación con la ley. Supongamos que un hombre lleva carne consagrada envuelta en su capa y que el borde de la capa toca pan, guiso, vino, aceite o cualquier otra comida. ¿Quedará por eso consagrada la comida? Los sacerdotes contestaron que no. Entonces Ageo continuó, pero supongamos que alguien que ha quedado impuro por haber tocado un cadáver va y toca también cualquiera de estas cosas. ¿Acaso ellas no quedarán impuras? Los sacerdotes contestaron que sí. Entonces dijo Ageo, el Señor afirma, lo mismo pasa con esta gente, todo lo que hacen y todo lo que me ofrecen es impuro. De ahora en adelante piensen ustedes en esto, antes de empezar a construir el templo. ¿Qué les pasaba? Pues que cuando alguien iba a un montón de 22 medidas de grano, encontraba solamente 10. Y cuando uno iba al lugar donde se dejase el vino a sacar 50 cántaros, encontraba solamente 20. Yo destruí con plagas y granizo el fruto de todos sus esfuerzos, pero ustedes no se volvieron a mí. Yo, el Señor, lo afirmo. Hoy, día 24 del noveno mes, ha sido pues puesto los cimientos del templo. Pues bien, fíjense ustedes que a partir de hoy no faltará el grano en el granero. Aún no ha dado fruto la vid, ni la higuera, ni el ganado, ni el olivo, pero a partir de hoy yo los bendeciré. Ese mismo día el Señor volvió a dirigirse a Ageo y le ordenó que le dijera a Zorobabel, el gobernador de Judá: yo haré temblar el cielo y la tierra, destruiré el poder de los reinos del mundo y echaré abajo sus tronos, volcaré los carros de guerra y a los que montan en ellos, y morirán los caballos y los jinetes, cada uno morirá atravesado por la espada de su hermano. Y aquel día, Zorobabel, siervo mío, te cuidaré como a mi anillo de sellar, porque yo te he escogido, yo, el Señor Todopoderoso, lo afirmo. Zacarías. En el mes octavo del año segundo del gobierno del rey Darío, el Señor dirigió este mensaje al profeta Zacarías, hijo de Berequías y nieto de Idó. Le dijo: yo, el Señor Todopoderoso, me enojé mucho con los antepasados de ustedes. Por eso dile ahora de mi parte al pueblo: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Yo, el Señor, lo afirmo. No hagan como sus antepasados, a quienes los antiguos profetas les dijeron de parte mía que abandonaran su mala conducta y sus malas acciones, pero ellos no quisieron escucharme ni hacerme caso. Yo, el Señor, lo afirmo. Pero ahora, ¿dónde están aquellos antepasados de ustedes? ¿Acaso vivirán siempre los profetas? Sin embargo, mis palabras y mandatos que yo había encomendado a mis siervos los profetas llegaron a los antepasados de ustedes, y ellos se volvieron a mí, reconociendo que yo, el Señor Todopoderoso, los había tratado como su conducta y sus acciones merecían. Este es el mensaje que yo, el profeta Zacarías, hijo de Berequías y nieto de Idó, recibí del Señor el día 24 del mes 11, el llamado mes de Sebat, del año segundo del gobierno del rey Darío. Una noche tuve esta visión. Vi un jinete montado en un caballo rojo. Estaba parado en un valle entre unos arrayanes y detrás de él había un grupo de caballos, unos rojos, otros castaños y otros blancos. Yo pregunté: Señor, ¿quiénes son esos jinetes? Y el ángel que hablaba conmigo me contestó: yo te mostraré quiénes son.
Entonces el que estaba entre los arrayanes dijo: estos son los que el Señor ha enviado a recorrer toda la tierra. Los jinetes le dijeron entonces al ángel del Señor, que estaba entre los arrayanes: hemos recorrido toda la tierra y la hemos encontrado tranquila y en paz. El ángel del Señor dijo: Señor Todopoderoso, hace ya 70 años que estás enojado con Jerusalén y con las ciudades de Judá. ¿Cuánto tiempo habrá de pasar aún antes de que vuelvas a tenerles compasión? El Señor respondió con bondadosas palabras de consuelo al ángel que hablaba conmigo. Y luego el ángel me ordenó que anunciara: esto dice el Señor Todopoderoso: yo amo profundamente a Jerusalén y al monte Sión. Por eso mi furor se ha encendido contra esas naciones despreocupadas que, cuando yo estaba poco enojado, ayudaron a agravar la maldad. Por lo tanto, yo, el Señor, digo: ahora me he vuelto con compasión a Jerusalén y voy a hacer que el templo y toda la ciudad sean reconstruidos. El ángel me dijo además: anuncia también esto: el Señor Todopoderoso dice: voy a hacer que mis ciudades prosperen mucho otra vez. Voy a dar nuevo aliento a Sión y voy a proclamar de nuevo a Jerusalén como mi ciudad elegida. Tuve otra visión en la cual vi aparecer 4 cuernos. Le pregunté al ángel que estaba hablando conmigo qué significaba aquellos cuernos y él me contestó: estos cuernos representan el poder de los que han dispersado por todas partes a los habitantes de Judá, Israel y Jerusalén. Después el Señor me hizo ver a 4 herreros. Yo pregunté: ¿a qué han venido estos herreros? Y él me contestó: así como esos cuernos representan a los que dispersaron a Judá, de tal modo que nadie podía levantar cabeza, estos herreros han venido a hacer temblar de espanto y a cortarles los cuernos a las naciones que, dando cornadas a Judá, dispersaron a sus habitantes. Aún tuve otra visión. Se me apareció un hombre que llevaba en la mano una cinta de medir. Le pregunté: ¿a dónde vas? Y él me contestó: voy a medir la ciudad de Jerusalén para saber su largo y su ancho. Entonces vi que iba el ángel que había hablado conmigo y que otro ángel le salía al encuentro y le decía: corre a decirle al joven que lleva la cinta de medir: Jerusalén va a ser de nuevo habitada y serán tantos sus habitantes y ganados que no podrá tener murallas. Pero el Señor afirma: yo seré como una muralla de fuego alrededor de Jerusalén y en medio de la ciudad mostraré mi gloria. El Señor afirma: yo hice que ustedes fueran dispersados en todas direcciones, pero ahora les digo: huyan pronto del país del norte, escapen de Babilonia, donde viven desterrados ustedes, los que vivan en Sión. Yo, el Señor, lo afirmo. El Señor Todopoderoso me ha enviado con este mensaje contra las naciones que los saquearon a ustedes. Cualquiera que toca a mi pueblo, toca a la niña de mis ojos. Por eso yo mismo lucharé contra esas naciones y haré que sus propios esclavos las saqueen. Así mostrará su gloria el Señor Todopoderoso, y así comprenderán ustedes que Él fue quien me envió. El Señor afirma: canten de alegría, habitantes de Jerusalén, porque yo vengo a vivir entre ustedes. Cuando esto suceda, muchas naciones se unirán al Señor, y Él dirá: también estas naciones serán pueblo mío, y yo viviré entonces entre ustedes. Así comprenderán ustedes que el Señor Todopoderoso me ha enviado. El Señor tomará nuevamente a Judá como su posesión especial en la tierra santa, y proclamará de nuevo a Jerusalén como su ciudad elegida. Que todo el mundo guarde silencio ante el Señor, pues Él viene a nosotros desde el santo lugar donde habita. Luego el Señor me mostró en una visión
Mostró en una visión a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie en presencia del ángel del Señor. Al lado derecho de Josué estaba el ángel acusador que se disponía a acusarlo. Entonces el ángel del Señor le dijo al ángel acusador: que el Señor te reprenda, que el Señor que ama a Jerusalén te reprenda, pues este hombre es como un carbón encendido sacado de entre las brasas. Josué, vestido con ropas sucias, permanecía de pie en presencia del ángel del Señor. Entonces el ángel ordenó a sus ayudantes que le quitaran a Josué aquellas ropas sucias. Luego le dijo: mira, esto significa que te he quitado tus pecados. Voy a hacer que te vistas fiesta. Enseguida ordenó a sus ayudantes que pusieran a Josué un turbante limpio en la cabeza. Ellos se lo pusieron y después le vistieron con ropas de fiesta. Mientras tanto, el ángel permanecía de pie. Luego el ángel del Señor le dijo a Josué: esto dice el Señor Todopoderoso: anda por mis caminos y cumple todos los deberes que te he encomendado. Si lo haces así, quedarás encargado de mi templo, cuidarás de él y de sus atrios, y yo te daré un puesto entre estos ángeles que están a mi servicio. Escucha bien, Josué, tú que eres el sumo sacerdote, y que escuchen también tus compañeros de la junta sacerdotal, pues todos ustedes son como una señal profética. Voy a traer a mi siervo el retoño. Yo he puesto delante de Josué una piedra de 7 lados, y yo mismo grabaré en ella una inscripción. Luego, en un solo día, quitaré el pecado de este país. Cuando llegue ese día, podrán ustedes convidarse unos a otros a disfrutar de paz a la sombra de sus vides y sus higueras. Yo, el Señor Todopoderoso, lo afirmo. Volvió entonces el ángel que hablaba conmigo y me despertó como se despierta uno que está dormido. Me preguntó: ¿qué ves? Y yo le contesté: veo un candelabro de oro con un depósito de aceite encima. En lo alto tiene 7 lámparas a las que llega el aceite por 7 tubos. Junto al candelabro hay 2 olivos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Pregunté al ángel que hablaba conmigo: mi señor, ¿qué significa esto? El ángel me contestó: ¿no sabe lo que eso significa? Yo le dije: no, señor. Y él continuó: este es el mensaje del Señor para Zorobabel. No depende del ejército ni de la fuerza, sino de mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién eres tú, gran montaña? Quedarás convertida en llanura delante de Zorobabel. Él sacará la piedra principal, mientras grita la gente: ¡qué hermosa es! ¡Qué hermosa! Después me dio el Señor otro mensaje: Zorobabel ha puesto los cimientos en el templo, y él mismo será quien lo termine. Así reconocerán ustedes que fue el Señor Todopoderoso quien me envió. Aquellos que no tomaron en serio los pequeños comienzos ahora se alegrarán viendo a Zorobabel terminar las obras. Después de esto, el ángel añadió: estas 7 lámparas son los ojos del Señor que están recorriendo toda la tierra. Y yo pregunté: ¿qué son esos 2 olivos, uno a cada lado del candelabro? También pregunté: ¿y qué significan esas 2 ramas de olivo que están junto a los tubos de oro por donde llega el aceite de las lámparas? El ángel me respondió: ¿no sabe lo que significan? Yo dije: no, señor. Él me contestó: esos son los 2 que han sido consagrados para el servicio del Señor en toda la tierra. Tuve otra visión. Vi un rollo escrito que volaba. El ángel me preguntó: ¿qué ves? Le contesté: veo un rollo escrito que vuela. Mide 9 metros de largo por 4 metros y medio de ancho. Me dijo entonces: ahí está escrita la maldición que alcanza a todo el país. Según lo escrito por ambos lados, nadie que robe o que jure en falso puede quedar sin castigo. El Señor Todopoderoso afirma: yo envío esta maldición para que entre en casa, para que entre en casa del que roba y en casa del que jura en falso por mi nombre. Y la maldición permanecerá allí hasta que no queden ni vigas ni piedras. Luego salió el ángel que hablaba conmigo y me dijo: fíjate en esto que aparece ahora. Le pregunté: ¿qué es eso? Él me contestó: es una medida. Y es la medida del pecado de los que viven en el país.
La medida estaba cubierta con una tapa de plomo, y fue levantada la tapa y había una mujer sentada dentro de la medida. Me dijo el ángel, esa mujer es la maldad. Y la empujó adentro de la medida y la cerró con la tapa de plomo. Miré otra vez y vi aparecer dos mujeres, tenían alas y el viento las impulsaba. Eran alas como de cigüeña y llevaban la medida por los aires. Pregunté entonces al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan esa medida? Y él me contestó, van a construirle un templo en Babilonia. Cuando ya esté terminado el templo, la instalarán allí sobre un pedestal. Tuve otra visión. Vi aparecer 4 carros de guerra por entre 2 montañas de bronce. El primer carro iba tirado por caballos rojos, el segundo por caballos negros y el tercero por caballos blancos y el cuarto por caballos tortillos. Pregunté al ángel que hablaba conmigo, mi señor, ¿qué significa esto? El ángel me contestó, estos son los 4 vientos que salen de delante del Señor de toda la tierra. El carro tirado por caballos negros va al país del norte, el tirado por caballos blancos al país del poniente y el tirado por caballos tortillos al país del sur. Y salieron los caballos tortillos ansiosos de recorrer toda la tierra. El ángel les dijo, recorran toda la tierra. Y ellos lo hicieron así. Después de esto el ángel me gritó, mira, los que fueron al país del norte van a calmar el enojo del Señor en ese país. El Señor me dio este mensaje. Recoge una colecta entre los desterrados que ya han regresado a Babilonia. Eldai, Tobías y Jedaías. Luego, en el mismo día, vete a casa de Josías, hijo de Sofonías. Con la plata y el oro que haya recogido, haz con corona y ponle una en la cabeza al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y dile, el Señor Todopoderoso afirma que el varón llamado retoño brotará de sus propias raíces y reconstruirá el templo del Señor. Reconstruirá el templo del Señor y recibirá los honores propios de un rey. Se sentará en su trono a gobernar y al lado de su trono se sentará el sacerdote y habrá paz entre los dos. Y las coronas serán un recuerdo que quedará en el templo del Señor en honor de Eldai, Tobías, Jedaías y Josías, hijo de Sofonías. Vendrá gente de lejos para ayudar a reconstruir el templo del Señor y entonces reconocerán ustedes que el Señor Todopoderoso fue quien me envió. Esto sucederá cuando ustedes escuchen la voz del Señor su Dios y le obedezcan. El día cuarto del noveno, llamado Kisleu, del cuarto año del gobierno del rey Darío, el Señor dirigió un mensaje al profeta Zacarías. En aquel tiempo, el pueblo de Betel había enviado a Sarecer y a Rehuem Melech con sus hombres a pedir la ayuda al Señor y a preguntar a los profetas y a los sacerdotes del templo del Señor Todopoderoso. ¿Habremos de seguir guardando luto y ayuno el quinto mes de cada año, tal como lo hemos hecho hasta ahora? Entonces el Señor Todopoderoso se dirigió a mí y me dijo, di a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, ustedes hacen ayuno y guardan luto el quinto y el séptimo mes desde hace 70 años, pero no lo hacen para honrarme a mí, sino que cuando ustedes comen y beben, lo hacen para su propio provecho. ¿Acaso no son estas las mismas palabras que el Señor pronunció por medio de los antiguos profetas cuando Jerusalén estaba en paz y llena de gente, y lo estaban también las ciudades de alrededor y las regiones del Negev y la llanura? El Señor se dirigió al profeta Zacarías y le dijo, esto es lo que yo ordeno. Sean ustedes rectos en sus juicios, bondadosos y compasivos unos con otros. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. No piensen en cómo hacerse daño unos a otros. Pero el pueblo se negó a obedecer.
Todos volvieron la espalda y se hicieron los sordos. Endurecieron su corazón como el diamante, para no escuchar la enseñanza y los mandatos que el Señor Todopoderoso comunicó por su Espíritu, por medio de los antiguos profetas. Por eso el Señor se enojó mucho y dijo: así como ellos no quisieron escucharme cuando yo los llamaba, tampoco yo los escucharé cuando ellos me invoquen. Por eso los dispersé como por torbellino entre todas esas naciones que ellos no conocían, y tras ellos quedó el país convertido en un desierto donde nadie podía vivir. Un país tan hermoso, y ellos lo convirtieron en desolación. El Señor Todopoderoso me dio este mensaje. Esto es lo que yo, el Señor Todopoderoso, digo. Siento porción grandes celos furiosos, y he de volver a Jerusalén para vivir allí, y entonces Jerusalén será llamada ciudad fiel, y el monte del Señor Todopoderoso será llamado monte santo. Ancianos y ancianas se sentarán de nuevo en las plazas de Jerusalén, apoyado cada cual en su bastón a causa de su mucha edad. Niños y niñas llenarán las plazas de la ciudad y jugarán en ellas. En aquel tiempo todo esto parecerá imposible a los ojos de los que queden de mi pueblo, pero a mí no me lo parecerá. Yo, el Señor Todopoderoso, lo afirmo. Yo libertaré a mi pueblo del poder del país del oriente y del país del occidente, y los traeré de nuevo a Jerusalén para que vivan allí. Ellos serán entonces mi pueblo, y yo seré su Dios con fidelidad y justicia. Esto dice el Señor Todopoderoso. Esfuércense ustedes en estos días, que en estos días han oído las palabras dichas por los profetas. Desde el día en que se pusieron los cimientos para la construcción del templo del Señor Todopoderoso. Porque hasta estos días no había paga para los hombres ni para las bestias. Y a causa del enemigo tampoco había paz para los habitantes. Y yo había puesto a unos en contra de otros, pero ahora, para los que queden de este pueblo, ya no voy a ser como en los primeros días. Yo, el Señor Todopoderoso, lo afirmo. Porque la paz será sembrada entre ellos, los viñedos darán su fruto, la tierra y sus productos, y y el cielo su rocío. Yo les daré todo eso en posesión a los que queden de este pueblo, y así como ustedes, los de Judá y los de Israel, fueron maldición entre las demás naciones, así yo ahora los salvaré y haré que sean bendición. No tengan miedo, esfuércense. Esto dice el Señor Todopoderoso. Yo había decidido castigar a los antepasados de ustedes cuando me hicieron enojar, y mantuve mi decisión. Ahora, en cambio, he decidido hacerles bien a Jerusalén y a Judá. Por lo tanto, no tengan miedo. Esto es lo que siempre deben hacer ustedes. Díganse siempre la verdad unos a otros. Juzguen con justicia y procuren la paz en los tribunales. No se hagan daño unos a otros ni juren en falso, porque yo, el Señor Todopoderoso, lo afirmo. El Señor Todopoderoso se dirigió a mí y me dijo: los ayunos de los meses cuarto, quinto, séptimo y décimo se convertirán en motivo de alegría, en fiestas felices para los descendientes de Judá. Amén. Ustedes, pues, la verdad y la paz. Esto dice el Señor Todopoderoso. Todavía han de venir gente de habitantes de muchas ciudades. Ustedes, los de una ciudad, se dirigirán a los de otro y les dirán: vamos a buscar al Señor Todopoderoso y pedirle que nos bendiga. Y los otros le contestarán: nosotros también iremos. Y vendrán a Jerusalén muchos pueblos y naciones numerosas a buscar al Señor Todopoderoso y a pedirle que los bendiga. En aquel tiempo 10 extranjeros de las demás naciones agarrarán por la ropa a un judío y le dirán: queremos ir con ustedes porque hemos oído que Dios está con ustedes. Este es el mensaje que el Señor comunicó contra el país de Adrak y la ciudad de Damasco. Las ciudades de Siria pertenecen al Señor, lo mismo que todas las tribus de Israel. También le pertenecen Amat, vecina de aquellas ciudades, y Tiro y Sidón, con toda su cultura. Tiro construyó fortificaciones y amontonó oro y plata como quien amontona barro. Pero el Señor se lo quitará todo y echará al mar su riqueza y quemará por completo la ciudad. Cuando la ciudad de Ascalón vea esto, se llenará de espanto. Gaza también sufrirá mucho y las esperanzas de Ecrón quedarán por los suelos.
Gaza quedará sin rey y Ascalón quedará sin habitantes. En Asdod vivirá una raza mezclada, y así humillaré el orgullo de los filisteos. Les quitaré de la boca la carne con sangre que comen, y de entre los dientes los alimentos prohibidos. Pero de esa gente habrá algunos que quedarán para mí. Llegarán a ser parte de Judá, y Ecrón será como los jebuseos. Y yo estaré atento para defender a los míos frente a cualquiera que pase por aquí. El opresor no volverá a oprimirlos porque ahora yo vigilo con mis propios ojos. Alégrate mucho, ciudad de Sión. Canta de alegría, ciudad de Jerusalén. Tu rey viene a ti justo y victorioso, pero humilde, montado en un burrito, cría de una burra. Él destruirá los carros de Efraín, los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra. Anunciará paz a las naciones y gobernará de mar a mar, del Éufrates al último rincón del mundo. Esto dice el Señor: Jerusalén, por la sangre de tu alianza, yo sacaré del pozo sin agua a tus presos que están en él. Ustedes, cautivos que mantienen la esperanza, regresen a su fortaleza. Les digo que voy a darles en bendición el doble de cuanto tuvieron que sufrir. Pues he tendido mi arco de guerra, que es Judá, y le he puesto una flecha, que es Efraín. De ti, Sión, haré una espada y levantaré a tus hijos contra los hijos de Grecia. El Señor se mostrará sobre su pueblo, disparará sus flechas como rayos. Dios, el Señor, tocará la trompeta y avanzará entre las tempestades del sur. El Señor Todopoderoso protegerá a los suyos, y ellos pisotearán las piedras de los honderos y devorarán a sus enemigos. Beberán su sangre como vino, se llenarán de ella como un tazón, como los cuernos del altar. En aquel día el Señor su Dios salvará a su pueblo como a un rebaño, y brillarán los suyos en su propio país como las piedras preciosas de una corona. Qué bueno, qué hermoso será el país. Con la abundancia de su trigo y su vino, nuestros muchachos y muchachas crecerán hermosos. Pídanle al Señor lluvia de primavera, y el Señor que produce los relámpagos las enviará en abundancia, y a todos les dará hierba en el campo. La palabra de los ídolos es mentira y es falso lo que ven los adivinos. Sus predicciones son sueños sin sentido, y sus palabras de consuelo están vacías. Por eso el pueblo vaga como un rebaño y sufre por falta de un pastor. Por eso dice el Señor: mi furor se ha encendido contra los pastores y castigaré a los guías de mi pueblo. El Señor Todopoderoso, que cuida de su rebaño, de los descendientes de Judá, hará de ellos su fuerte caballo en la batalla. De ellos saldrán la piedra angular, la estaca de tienda y el arco de guerra. De ellos saldrán todos los caudillos. Serán como soldados que en la batalla pisan el barro de las calles, lucharán porque el Señor está con ellos, y pondrán en venganza a los jinetes, vergüenza a los jinetes. Dice el Señor: yo daré fuerza a los descendientes de Judá y salvaré a los descendientes de José. Los guiaré de vuelta a su patria, porque tengo compasión de ellos. Volverán a ser como si yo nunca los hubiera rechazado, pues yo soy el Señor su Dios, que atiendo sus oraciones. Efraín será como un soldado, su corazón se alegrará como con vino, y al verlo se alegrarán también sus hijos. Su corazón se alegrará a causa del Señor. Yo los llamaré y los reuniré, porque los he salvado. Volverán a ser tan numerosos como lo fueron en otros tiempos. Yo los dispersé entre las naciones, pero aún estando lejos, se acordarán de mí, y un día volverán con sus hijos. Los haré regresar de Egipto, los traeré de Asiria, los llevaré a Galaad y al Líbano, y serán tantos que faltará lugar para ellos. Atravesarán el mar de Egipto
cuyas olas heriré. Secaré el Nilo hasta el fondo, destruiré el orgullo de Asiria y acabaré con el poder de Egipto. Yo les daré fuerza y avanzarán en mi nombre. Yo, el Señor, doy mi palabra. Abre, Líbano, tus puertas y que el fuego consuma tus cedros. Llora, oh pino, porque cayó el cedro, porque aquellos árboles hermosos han quedado destruidos. Giman ustedes, encinas de Basán, porque el bosque espeso ha sido derribado. Lloran al grito los pastores, porque la hermosura de los pastos ha quedado destruida. Se oye el rugido del león, porque la espesura del Jordán ha quedado destruida. Esto me dijo el Señor mi Dios: cuida las ovejas destinadas al matadero. Los compradores las matan sin sentirse culpables. Y los vendedores dicen: gracias al Señor, ya soy rico. Ni siquiera sus propios pastores tienen compasión de ellas. Pues del mismo modo tampoco yo volveré a tener compasión de la gente que vive en este país, sino que voy a entregar a cada uno en manos de su prójimo y en manos de su rey. Eso destruirán el país y no salvaré de sus manos. Yo el Señor lo afirmo. Porque me puse a cuidar las ovejas destinadas al matadero. Entonces me puse a cuidar las ovejas destinadas al matadero. Lo hice por cuenta de los tratantes. Y me conseguí 2 bastones. Al uno lo llamé Bienestar y al otro Unión. Y en un solo mes despedí a 3 pastores que habían agotado mi paciencia y que me odiaban. Y a las ovejas les dije: no volveré a ser el pastor de ustedes. Si alguna ha de morir, que muera. Si a alguna la matan, que la maten. Y las que quedan, que se coman unas a otras. Tomé entonces mi bastón llamado Bienestar y lo rompí en señal de que estaba anulada la alianza que Dios había hecho con todas las naciones. Aquel día quedó anulada la alianza, y los tratantes de ovejas que me estaban observando comprendieron que era el Señor quien hablaba por medio de lo que yo hacía. Les dije entonces: si les parece bien, páguenme mi salario, y si no, déjenlo. Y me pagaron 30 monedas de plata. Y el Señor me dijo: toma estas monedas, el espléndido precio que me han puesto, y échalas en el tesoro del templo. Yo tomé las 30 monedas y las eché en el tesoro del templo. Rompí después el segundo bastón, el llamado Unión, y así quedó destruida la hermandad entre Judá e Israel. El Señor me dijo: y ahora has de pasar por un pastor irresponsable, porque voy a poner sobre este país un pastor que no se preocupará por la oveja descarriada, ni buscará a la perdida, ni curará a la herida, ni dará de comer a la debilitada, sino que se comerá la carne de las más gordas y no dejará de ellas ni las pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el rebaño, que caiga la espada sobre su brazo y su ojo derecho, que el Señor que se le quede seco el brazo y completamente ciego el ojo. Este es un mensaje del Señor acerca de Israel, el Señor que ha extendido el cielo y ha puesto base a la tierra y ha dado vida al hombre, afirma: yo hago de Jerusalén una copa de vino que emborrachará a todas las naciones vecinas. Cuando ellas pongan sitio a Jerusalén, también las otras ciudades de Judá serán atacadas. En aquel día convertiré a Jerusalén en una piedra muy pesada para todas las naciones. Herirá a cualquiera de ellas que intente levantarla. Todas las naciones se juntarán en contra de Jerusalén, pero entonces yo espantaré a todos los caballos y volveré locos a sus jinetes. Cuidaré de los descendientes de Judá y dejaré ciegos a todos los caballos de las naciones. Al ver esto, los jefes de Judá dirán para sí: el Señor Todopoderoso es el Dios de los que viven en Jerusalén, y el que les da las fuerzas. En aquel día haré que los jefes de Judá sean como un brasero encendido entre la leña, como un fuego entre manojos de espigas. Devorarán a derecha e izquierda a todas las naciones vecinas, mientras que los habitantes de Jerusalén vivirán otra vez en su ciudad. Pero primero yo, el Señor, salvaré a las familias de Judá para que no crezca el prestigio de los descendientes de David, y los
habitantes de Jerusalén por encima de las demás descendientes de Judá. Yo el Señor protegeré a los que viven en Jerusalén. Los más débiles de ellos serán tan fuertes como el rey David, y los descendientes de David serán como Dios, como el ángel del Señor que va enfrente de ellos. En aquel día destruiré a cualquier nación que ataque a Jerusalén. Llenaré de espíritu de bondad y oración a los descendientes de Israel, de David y a los que habitan en Jerusalén. Entonces mirarán al que traspasaron y luego harán duelo y llorarán por él como por la muerte del hijo único o del hijo mayor. Se hará en Jerusalén un duelo tan grande como el duelo que se hace por el dios Adad Rimón en la llanura de Megiddo. Familia por familia, cada uno por su lado, harán duelo en el país. Los descendientes de David y también sus mujeres, los descendientes de Natán y también sus mujeres, los descendientes de Leví y también sus mujeres, los descendientes de Simi y también sus mujeres, y así todas las otras familias, cada una por su lado y también sus mujeres. En aquel día se abrirá un manantial para que en él puedan lavar sus pecados y su impureza los descendientes de David y los habitantes de Jerusalén. Y en todo este país destruiré hasta los nombres de los ídolos, para que no sigan siendo invocados. Y también quitaré del país a los profetas y a todo espíritu impuro. Yo, el Señor, doy mi palabra. Entonces, cuando alguno quiera profetizar, sus propios padres le dirán: tú has de morir, porque pretendes hacer pasar tus mentiras por mensajes del Señor. Sus propios padres lo apuñalarán cuando se esté haciendo pasar por profeta. En aquel día los profetas tendrán vergüenza de sus visiones cuando profeticen. Ninguno engañará poniéndose el manto de pieles de los profetas, sino que cada cual dirá: yo no soy profeta, sino labrador. Desde niño me he dedicado a trabajar en el campo. Y si alguien le pregunta, pues, ¿qué, perdón, pues, qué heridas son esas que traes en el cuerpo? Él contestará: me las hicieron en casa de mis amigos. El Señor Todopoderoso afirma: levántate, espada, contra mi pastor y contra mi ayudante. Mata al pastor y el rebaño se dispersará, y yo me volveré contra los corderos. Morirán 2/3 de los que habitan en este país. Solo quedará con vida la tercera parte, y a esa parte que quede la haré pasar por el fuego. La purificaré como se purifica la plata, la afinaré como se afina el oro. Entonces ellos me invocarán y yo les contestaré. Los llamaré pueblo mío, y ellos responderán: el Señor es nuestro Dios. Yo, el Señor, doy mi palabra. Ya viene el día del Señor cuando tus despojos, Jerusalén, habrán de ser repartidos en medio de ti. Ese día reunirá el Señor a todas las naciones para que peleen contra Jerusalén y conquistarán la ciudad, saquearán sus casas, violarán a sus mujeres y se llevarán cautiva a la mitad de sus habitantes. Solo el resto permanecerá en ella. Pero luego saldrá el Señor a luchar contra esas naciones como cuando lucha en el día de la batalla. Ese día el Señor apoyará sus pies sobre el monte de los olivos que está frente a Jerusalén hacia el lado oriental, y un gran valle que correrá de oriente a occidente dividirá en dos el monte de los olivos. Medio monte se moverá hacia el norte y el otro medio hacia el sur, y ustedes huirán por ese valle que quedará entre los montes, el cual llegará hasta Asal del otro lado. Huirán ustedes como antes huyeron sus antepasados a causa del terremoto que se produjo cuando el rey Osías gobernaba en Judá. Y vendrá el Señor mi Dios acompañado de todos sus fieles. Ese día no hará frío ni habrá helada. Será un día único, conocido solamente por Dios. En él no se distinguirá el día de la noche, pues aún por la noche seguirá habiendo luz. Entonces saldrán de Jerusalén aguas frescas que correrán
el invierno y en verano, la mitad de ellas hacia el Mar Muerto y la otra mitad hacia el Mediterráneo. Ese día reinará el Señor en toda la tierra. El Señor será el único y único será también su nombre. Todo el país quedará convertido en una llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Jerusalén estará en alto y será habitada en ese lugar desde la puerta de Benjamín hasta la puerta del ángulo, donde antes estuvo la puerta antigua, y desde la torre de Hananel hasta las prensas de aceite del rey. Sí, Jerusalén será habitada y no volverá a ser destruida. Sus habitantes vivirán seguros. Pero a las naciones que hayan luchado contra Jerusalén, el Señor las castigará duramente. A su gente se le pudrirá la carne en vida y se le pudrirán los ojos en sus cuencas y la lengua en su boca. Ese día el Señor no lo llenará de espanto. Cada cual agarrará de la mano a su compañero y levantarán la mano unos contra otros. Entonces luchará también Judá en Jerusalén y arrebatarán a las naciones vecinas abundantes riquezas de plata, oro y ropas. El mismo castigo que ha de caer sobre la gente caerá también sobre los caballos, los mulos, los camellos, los asnos y todas las bestias que los enemigos tengan en sus campamentos. Después de esto, los sobrevivientes de los mismos pueblos que lucharon contra Jerusalén irán año tras año a adorar al Rey, al Señor Todopoderoso, y a celebrar la fiesta de las enramadas. Y si alguna de las naciones de la tierra no va a Jerusalén a adorar al Rey, el Señor Todopoderoso, al Señor Todopoderoso, la lluvia no caerá en sus tierras. Y si los egipcios no van, el Señor los castigará del mismo modo que a cualquier otra nación que no vaya a celebrar la fiesta de las enramadas. Ese será el castigo de Egipto y de todas las naciones que no vayan a celebrar la fiesta de las enramadas. Ese día hasta los cascabeles de los caballos llevarán la inscripción consagrada al Señor, y los caldeos del templo serán entonces tan sagrados como los tazones que están delante del altar. Todos los calderos en Jerusalén y en Judá estarán consagrados al Señor Todopoderoso. Quienes vayan a hacer un sacrificio los usarán y cocerán en ellos la carne de los animales ofrecidos. Ese día ya no habrá más comerciantes en el templo del Señor Todopoderoso. Malaquías. Este es el mensaje que el Señor comunicó al pueblo de Israel por medio del profeta Malaquías. El Señor dice, yo los amo a ustedes, pero ustedes responden, ¿cómo sabemos que nos amas? El Señor contesta, yo los amo por la misma razón que siendo hermanos Esaú y Jacob, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Y el país de Esaú, que era montañoso, lo convertí en un desierto, y sus propiedades en tierra solo buena para los animales salvajes. Si los edomitas descendientes de Esaú dijeran, hemos sido destruidos, pero reconstruiremos nuestra nación, el Señor Todopoderoso respondería, ellos reconstruirán, pero yo los destruiré otra vez. Su país será llamado país de maldad y nación del eterno enojo del Señor. Ustedes lo verán con sus propios ojos y dirán, el Señor es tan grande que sobrepasa las fronteras de Israel. El Señor Todopoderoso dice a los sacerdotes, los hijos honran a sus padres y los criados respetan a sus amos. Pues si yo soy el padre de ustedes, ¿por qué ustedes no me honran? Si soy su amo, ¿por qué no me respetan? Ustedes me desprecian y dicen todavía, ¿en qué te hemos despreciado? Ustedes traen a mi altar pan indigno y preguntan todavía, ¿en qué te ofendemos? Entonces ustedes me ofenden cuando piensan que mi altar puede ser despreciado y que no hay nada malo en ofenderme o en ofrecerme animales ciegos, cojos o enfermos. Vayan pues y llévenselos a sus gobernantes.
Vean si ellos los aceptan con gusto el regalo. Pídanle ustedes a Dios quien nos tenga compasión, pues si le hacen esa clase de ofrendas, no esperen que Dios los acepte a ustedes con gusto. El Señor Todopoderoso dice, ojalá alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que no volvieran a encender en vano el fuego de mi altar. Porque no estoy contento con ustedes, no voy a seguir aceptando sus ofrendas. En todas las naciones del mundo se me honra. En todas partes queman incienso en mi honor, me hacen ofrendas dignas. En cambio ustedes me ofenden, pues piensan que mi altar, que es mi mesa, puede ser despreciado y que es despreciable la comida que hay en él. Ustedes dicen, ya estamos cansados de todo esto y me desprecian y todavía suponen que voy a alegrarme cuando vienen a ofrecerme un animal robado o una res coja o enferma. Maldito sea el tramposo que me promete un animal sano de su rebaño y luego me sacrifica uno que tiene defecto. Yo soy el gran rey y soy temido entre las naciones. Esto dice el Señor Todopoderoso. Ahora, sacerdotes, esto es para ustedes. Ustedes han de obedecerme y deben tomar en serio el honrarme. Si no lo hacen, yo los maldeciré. Y como no han tomado en serio el honrarme, yo convertiré en maldición incluso los beneficios que obtienen de su sacerdocio. Lo dice el Señor Todopoderoso. Voy a privarlos de su poder y arrojarles a la cara el estiércol de los animales que traen a sacrificar. Y junto con el estiércol también ustedes serán barridos. Así sabrán que yo les he hablado, les he dado este mandato, para que mi alianza con Leví permanezca firme, lo dice el Señor Todopoderoso. Mi alianza era vida y paz para Leví. Se las di para que me respetara y me temiera, y él me mostró temor y reverencia. Leví enseñaba la verdad y no había maldad en sus labios, vivía en perfecta relación de paz conmigo y apartó a muchos de hacer lo malo. Es el deber de los sacerdotes enseñar a la gente a conocerme, y todos deben acudir a ellos para recibir instrucción porque ellos son los mensajeros del Señor Todopoderoso. Pero ustedes, sacerdotes, se han apartado del buen camino, con sus enseñanzas han hecho caer a muchos. Así ustedes han pervertido mi alianza con Leví. Por eso, porque no me han obedecido y porque además cuando enseñan a la gente no tratan a todos por igual, yo haré que todo el pueblo los tenga por viles y los desprecie. Lo dice el Señor Todopoderoso. ¿Acaso no tenemos todos un mismo Padre, que es el Dios que a todos nos ha creado? ¿Por qué pues nos engañamos unos a otros, violando así la alianza que hizo Dios con nuestros antepasados? Judá es infiel a Dios y le cometen acciones horribles en Jerusalén y en Israel. Ah, Judá ha violado la santidad del templo que el Señor ama, y los hombres de Judá han tomado por esposas mujeres que adoran a ídolos, a dioses falsos. Ojalá el Señor borre de nuestra nación a quienes hacen tales cosas, sean quienes sean, y aunque traigan ofrendas al Señor Todopoderoso. Pero ustedes aún hacen más, inundan de lágrimas el altar del Señor, y lloran con grandes lamentos, que el Señor ya no acepta con gusto sus ofrendas. Y aún preguntan ustedes por qué. Pues porque el Señor es testigo de que tú has faltado a la promesa que le hiciste a la mujer con quien te casaste cuando era joven. Era tu compañera y tú le prometiste fidelidad. ¿Acaso no es un mismo Dios el que ha hecho el cuerpo y el espíritu? ¿Y qué requiere ese Dios sino descendientes que le sean consagrados? Ustedes cuiden pues de su propio espíritu y no falten a la promesa que le hicieron a la esposa de su juventud. El Señor Dios de Israel, el Todopoderoso, dice, cuiden pues de su propio espíritu y no sean infieles, pues yo aborrezco al que se divorcia de su esposa y se mancha cometiendo esa maldad. El Señor ya está cansado de escucharles y todavía ustedes preguntan qué hemos dicho para que se haya cansado de escucharnos.
Pues ustedes han dicho que que al Señor le agradan los que hacen lo malo y están contentos con ellos. Ustedes no creen que Dios sea justo. Soberano Dios, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos has dado, Señor, de pasar acá este rato leyendo tu palabra. Y esperamos que a través de tu palabra, Señor, obres en nuestra vida. Ella es la espada del Espíritu, Señor, así está escrito y así lo creemos, que pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y rehacer nuestra vida, Señor, es tu poderosa palabra. Queremos vivir de acuerdo a ella, que ella rija nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestros pensamientos incluso, Señor. Presentamos en tus manos, Señor, nuestra vida y todas nuestras agendas personales para este día. Que seas tú, Señor, ordenando nuestros pasos y que te honremos y te glorifiquemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.